Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana bajo modalidad virtual y vaya, celebrado a propósito del aniversario número 19 de este archivo histórico. Hoy toca turno de compartir con nosotros a Israel Sánchez Pérez. Israel Sánchez es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudiante de maestría en Filología Ibérica de la Universidad de Varsovia en Polonia. Se especializa en el estudio filológico de los títulos primordiales y códices coloniales en el centro de México, la identidad en los pueblos originarios, además de los archivos eclesiásticos. Israel ha realizado 2 publicaciones, una novela colectiva de título Tras las huellas del Chicarcas, publicado por la ENA en el 2011, y un libro de historia, La Magdalena Contreras, Tradición Viva, editado por la Delegación La Magdalena Contreras, Ciudad de México, en el 2018. Se desempeña como el actual representante del Archivo Histórico Arquidiocesano de Tijuana. Fue profesor del Instituto Juan José Posadas de Tijuana. Se desempeñó como promotor cultural y operativo en la Coordinación de Cultura de la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Ha presentado diversas ponencias en diversas universidades del país, además de participar en seminarios y congresos. Hoy nos presenta en este simposio su ponencia titulada Hacia la profesionalización de un archivo, el caso del Archivo Histórico Arquidiocesano de Tijuana. Un tema muy necesario, pues es un archivo que deberíamos de conocer mucho más los que nos dedicamos a la historia de Tijuana y particularmente los colegas que se dedican a la investigación con temas derivados de la iglesia, que pues ha sido fundamental para poder comprender la historia de ambas Californias. Pues sin más, Israel, te cedemos la palabra sin antes volverte a agradecer tu disposición y sobre todo haber atendido esta convocatoria para este 13º Simposio de Historia de Tijuana. Adelante y vaya, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, les agradezco la aceptación a tan prestigioso evento local del municipio de Tijuana. Para mí es un orgullo poder participar en este evento y les agradezco de antemano pues el lugar que me hayan dado dentro del simposio para presentar mi ponencia. Bien, pues como bien comentó Josué, mi trabajo se titula Hacia la profesionalización de un archivo, el caso del Archivo Arquidiocesano de Tijuana. Bien, antes que nada, quiero agradecer al secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana, al presbítero licenciado José Velasco Arias, también a su excelencia el señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, arzobispo metropolitano de la ciudad de Tijuana, porque me han brindado su apoyo y siempre me han abierto las puertas del archivo y de la diócesis como para cualquier investigación que he realizado, ¿no? También al presbítero irlandés Lorenzo Joy, o Lawrence Joy, que es podríamos decir que el que resguarda el archivo desde hace muchos años y que pues le da la importancia que se merece este archivo. Bien, pues voy a presentar mi diapositiva. Bien, antes que nada yo llegué a vivir a la ciudad de Tijuana hace aproximadamente año y medio. Yo inicié trabajando en el Colegio Juan Jesús Posadas, que pertenece a la iglesia de Tijuana. Posteriormente, por invitación del secretario canciller, pues llegué al archivo podríamos decirlo que a una profesionalización, como dice la ponencia. ¿Por qué? Porque nos encontramos que había un lugar sin organización documental, sin un inventario, o sea, no sabíamos qué es lo que teníamos. También, pues, con un descuidado que, pues, es típico de los archivos, que no están explorados, ni siquiera tampoco expurgados, como bien se dice. Esta invitación llega acorde a la a la conferencia del Episcopado Mexicano, que en el 2018 hace un llamamiento a todas las diócesis del país, en el cual este llamamiento deriva de que se debe de hacer un espacio digno para todo el archivo eclesiástico, en este caso de la arquidiócesis de cada estado o diócesis de cada municipio. A esto nos referimos
con pues esta profesionalización que se les debe de dar como un espacio digno en el cual pues sea muy fácil consultar y también que tenga el resguardo que se merece cada documento que está dentro del corpus documental, de cada archivo. En este caso nos ponían ejemplos de otros archivos como el archivo de San Cristóbal de las Casas o el de Zacatecas, en los cuales pues son archivos que ya tienen acceso a todo el público, hacen eventos, o sea, son lugares organizados, o sea, como el Archivo Histórico de Tijuana, ¿no? Que es un lugar que si bien depende del municipio, tienen ustedes un gran contrapeso hacia la historia de todo el municipio y casi de la mayoría del estado. En este caso podemos ir de Tijuana y el estado de Baja California. En esta primera hoja de la diapositiva tenemos la licencia de la conquista de las Californias otorgada por el virrey don Joseph Sarmiento Valladares a los padres Juan María Salvatierra y Eusebio Quino, o Eusebio Quino. En este caso tenemos que son dos grandes precursores en la creación de estas llamadas misiones, que son lugares en los cuales pues dieron evangelización, influyeron mucho en la organización de territorios pues, ya sedentarios en este lugar de Baja California, que pues tenemos el caso de varias culturas que son nómadas, cazadores y recolectores. Todavía no pasaban esa etapa del neolítico. Voy a iniciar con la semblanza histórica de Tijuana. En este caso, la ciudad de Tijuana es quizás una de las ciudades más dinámicas del país, donde el crecimiento demográfico y económico se ha desarrollado a ritmo vertiginoso en los últimos 30 años, que juega un papel importante siendo la cuarta zona financiera del país detrás de la Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara. La frontera más transitada del mundo, una ciudad multicultural que gracias a su posición geográfica la hace una metrópolis cosmopolita, o sea, que tiene esta influencia de muchas culturas. La tierra, ahora ocupada por Tijuana durante la época prehispánica, fue habitada por los indígenas Kumeyaay. La noticia más remota de la presencia occidental es la expedición naval del portugués Juan Rodríguez Cabrillo, que fondeó estas costas en su exploración rumbo al litoral del norte. Más tarde hay una referencia testimonial del paso de una expedición dividida por dos columnas que pasaron por el Valle de Tijuana. La primera encabezada por Fernando Rivera y Moncada, junto con el fraile Juan Crespi, y la segunda encabezada y liderada por el franciscano Fray Junípero Serra, muy célebre, conocido en toda esta zona del norte de México, y guiada por Gaspar de Portolá. La primera en mayo y la segunda en julio de 1769. El objetivo de ambas columnas expedicionarias fue la fundación de la misión de San Diego de Alcalá, lo que hicieron el 16 de julio de 1769, que era en ese momento el territorio del virreinato de la Nueva España, que ya posterior a la guerra de 1848 pasa a ser territorio estadounidense al estado de California. Se considera que el inicio del asentamiento urbano de Tijuana fue en 1888, año en que los herederos de don Santiago Argüello y del licenciado Agustín Olvera celebraron un convenio judicial en el que sentaron las bases para el desarrollo de la actual población de Tijuana. La zona central de esta concuerda con lo sustancial con el plano que se acompañó al referido convenio y como dicho acto judicial se efectuó el 11 de julio del mencionado año de 1889, fecha para celebrar y sin pasar por alto que hubo pequeños asentamientos anteriores de carácter rural y temporal. Al principio del siglo XX era un pequeño conglomerado con poco más de 200 habitantes, con la categoría de subprefectura política. Podríamos decir que la ciudad de Tijuana, posterior a los años, a la Revolución Mexicana, fue un sitio importante durante la llamada prohibición de la ley seca de Estados Unidos. Fue un lugar donde pues proliferó este llamado actividad ilegal en Estados Unidos y la ciudad vio un auge tremendo respecto como un sitio de ocio, un sitio de inversión también, ¿no? De capital y que dio pues cabida a esta visión que actualmente, bueno, a la composición sociocultural de Tijuana. Esta composición que si bien tiene muchos tipos de críticas o de aportes, pues esta composición derivada del multiculturalismo.
¿A qué nos referimos con el multiculturalismo? Ha sido una zona desde hace mucho tiempo, una zona de paso, o en este caso, una zona de migración, una zona muy fluida. Si lo vemos desde la época moderna, puede ser el Teotihuacán moderno, si lo vemos de esta época, ¿no? Posteriormente damos paso al estudio de la iglesia de Tijuana. Bien, como yo siempre he dicho, bueno, desde que empecé a estudiar el archivo de Tijuana, pues bien, yo llegué en ceros. Yo llegué en ceros, o sea, sin saber absolutamente nada de Tijuana. Ya con el estudio de los documentos, pues uno se va enriqueciendo, va conociendo las zonas. O sea, porque en el archivo de la Arquidiócesis de Tijuana nos encontramos que hay una documentación infinita, mente rica en historia, una documentación que si bien es religiosa, tiene que ver mucho con la localidad, tiene que ver mucho con la población, tiene que ver mucho con el gobierno civil que en ese momento en donde se expidió el documento. Desde pagos podríamos decir, de impuestos hacia el Estado mexicano, porque si bien sabemos que desde la ley de Benito Juárez, la iglesia paga como cualquier organización civil, o sea, paga impuestos, paga agua, paga luz, paga predial, o sea, desde este aspecto encontramos, que más adelante voy a abordar, cada tipo de documento es enriquecedor. Como bien dijo el historiador Carlo Ginzburg, un documento es una ventana al pasado. Nos damos cuenta que este documento sirve como una pequeña rendija para ilustrarnos desde ese momento histórico. Lo que debemos a considerar posteriormente es que la arquidiócesis y toda su documentación relativa van entrelazadas, ya que no puede haber documentación si no hay actividades eclesiásticas. De esta manera, la historia del archivo es paralela a la de la creación de la diócesis de Tijuana. La diócesis de Tijuana fue creada por el Papa Pablo VI o Paulo VI el 24 de enero de 1964, nombrado como su primer obispo al Monseñor Alfredo Galindo Mendoza. Anteriormente, y por órdenes del Papa Pío XII o Pío IX, se establecieron en 1939 los misioneros del Espíritu Santo en el entonces Vicariato de la Baja California, donde estaban a cargo de actividades pastorales, eclesiásticas y formativas. El 29 de enero de 2007 se consolida como arquidiócesis metropolitana de Tijuana, que en este caso, pues, la arquidiócesis significa que hay más población a la cual debe de expedirle sacramentos, en este caso en la iglesia. Si bien aquí, como aparece en la tabla que ilustré, el 20 de enero de 1874 se establece el Vicariato Apostólico de California Inferior. ¿A qué se refiere este vicariato? Bien, es cuando deja ser, anteriormente al vicariato había misiones, había frailes, había órdenes mendicantes en toda la península de Baja California hasta el norte de Baja California, o sea, el estado de California, hasta el norte, casi al norte de Estados Unidos. Tenemos que había podríamos decir que una característica poblacional de que la gran mayoría eran poblaciones nómadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas misiones o qué es lo que hacen estas órdenes mendicantes? Crean pequeños asentamientos para que haya origen de la agricultura, para que haya escuelas, para que haya, o sea, que si bien es una invasión y podríamos decir que hubo un exterminio también de población, se crean las ciudades, se crean pequeños asentamientos, se crean pequeños, podríamos decir que lugares donde ya se establecen. En 1874, cuando se creó el vicariato, pues la iglesia seculariza todo. Ya dependen los puestos, dependen las designaciones por parte de un obispo. En este caso, cuando se crea el Vicariato Apostólico de California Inferior, cae o recae todas las decisiones del Arzobispado de Guadalajara o de Jalisco. Ellos son los que toman la decisión de poner o de mover a los sacerdotes. Aquí es donde ya hay una secularización. Esto es podríamos decir que una consecuencia de las leyes de reforma. ¿Por qué? Para que el Estado no se apropie de los lugares que ya tenía la iglesia o las órdenes mendicantes. Bueno, si lo vemos históricamente, vemos que hasta desde Baja California hasta Yucatán impactan las leyes de reforma, en este caso a la iglesia, las leyes de secularización que le llaman. Posteriormente, en el 57 se crea el Vicariato Apostólico con un encargado que igualmente designa el mismo obispado de Guadalajara, el mismo arzobispado de Guadalajara.
Ya es hasta 1963 cuando ya se crea una diócesis aquí, como bien dije anteriormente, por el Papa Pablo VI, que es cuando ya se consolida una diócesis. ¿Por qué? Porque hay una población grande. Ya tenemos aquí, desde mi punto de vista, de los 60 a los 80, es un gran boom demográfico en Tijuana. ¿Por qué? Porque es cuando también empieza el programa Bracero, bueno, cuando ya va terminando el programa Bracero, pero hace que ya la gente se quede aquí a vivir, ya no cruzan, porque ya termina el programa Bracero, aunque era muy común que cruzaba la gente, ¿no? O sea, pero me refiero en un estatus legal, en este caso. Tenemos aquí la cronología, perdón, de los obispos de Tijuana. El primer obispo fue el señor Alfredo Galindo Mendoza, del 64 al 70. Posteriormente fue Monseñor Juan Jesús Posadas Ocampo, 70-82. Monseñor Emilio Carlos Berlieve Leuzarán, que actualmente es el obispo de Yucatán, del 83 al 95. Posteriormente, Monseñor Rafael Romo Muñoz, del 95 al 2006. Y el actual arzobispo metropolitano de Tijuana es Monseñor Francisco Moreno Barrón, que tomó cargo en 2016. Si bien el archivo arquidiocesano de Tijuana, vamos a pasar a esta parte del archivo, es un espacio destinado a almacenar, preservar y ordenar de manera adecuada el material documental gráfico y digital dirigida o emitida por una institución religiosa. La temporalidad de los documentos que se encuentran depositados en este espacio abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Esta es la razón por la cual se procura mantener de manera óptima la conservación de este material, ya que son únicos los documentos que se encuentran en el repositorio y con un valor testimonial imprescindible. El encargado de supervisar pues sí, de custodiar el archivo es el secretario canciller. Bueno, si vemos es el encargado por funciones, ¿no? O sea, es el funcionario administrativo de la iglesia, el canciller, es el que se encarga del resguardo. Y en este caso del canciller presbítero José Velasco Arias, por encargo del señor arzobispo. La ubicación del archivo está dentro de la arquidiócesis de Tijuana, que es la calle 10ª y Avenida Ocampo, número 8585, Tijuana, Baja California, donde pasa ¿cómo se llama? Como el Metrobús, ¿cómo se llama? El CIT. El CIT, perdón, el tema de... donde pasa el CIT, el transporte de Tijuana, está enfrente, ¿no? En la calle 10ª, al un lado de Telnor. Se trata de un repositorio especializado o archivo privado de materiales delimitados directa o indirectamente a asuntos eclesiásticos. El registro de la administración de los 5 obispos que han gobernado la diócesis de Tijuana en 55 años de historia sirve para mostrar el itinerario de este arzobispado. Por su índole, antigüedad y contenidos, no todos los materiales pueden ser consultados, y siendo un archivo privado, la institución se reserva el derecho de la información, el derecho de divulgar la información o de mostrar los documentos. Principalmente, en lo que voy a abordar ahorita, principalmente es la fase técnica. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo nos dimos a la tarea de organizar el archivo? Porque realmente es un lugar muy pequeño, el lugar es de 3 por 6 metros, o sea, es un lugar pequeño donde las condiciones no son óptimas para tener un documento. ¿Por qué? Porque tiene humedad, están los documentos apretados en cajas que están en una situación pues muy crítica, y pues anteriormente no se le daba el trato que tiene que tener un archivo. Ya actualmente pues sí, ya tratamos un poco en unos meses de tenerlo un poco más acondicionado para que tenga cabida un archivo. De hecho, en los próximos meses se va a decidir si se cambia de lugar para un lugar más ventilado, un lugar más abierto, para que sea más fácil la consulta. Porque nuestro interés primordial del Archivo Histórico Arquidiocesano de Tijuana es que se abra al público. Abrir exposiciones, abrir algún tipo de un pequeñito museo de sitio. Tenemos algunos objetos de anteriores obispos que marcaron o sea, el obispo Juan Jesús Posadas es un obispo que realmente unificó la iglesia en Tijuana. O sea, que es un personaje polémico, lo es,
pero dentro de la ciudad de Tijuana jugó un rol muy importante. Fue el principal y el promotor, creador de muchas organizaciones benéficas que actualmente existen en Tijuana. O sea, fue el primero que se dio la tarea dentro de la iglesia, me refiero, a ver por las personas más necesitadas, a crear estas pequeñas juventudes de Tijuana, que ahora le llaman misiones. O sea, jugó un papel muy importante en la consolidación de una Tijuana moderna, si lo vemos de este caso, desde el lado pastoral, o sea, desde un lado muy diferente al institucionalizado, pero sin fines de, pues sí, de lucro, en este caso. Contamos con 14 muebles metálicos y 5 espacios, o sea, un mueble metálico que contiene 5 escalafones, 8 archiveros metálicos, cada uno con 4 cajones. Ya estos archivos que son, pues ya son de muchos años anteriores, que se utilizaban para documentar y archivar documentos de oficina. Un archivero de 5 cajones y 52 cajas de archivo de cartón y 2 estantes metálicos. Bien, no tengo ahorita fotos porque se quedaron en mi disco duro anterior. Me hubiera gustado mostrarles, es un pequeño archivo me hubiera gustado mostrarles. Espero en un futuro poder mostrarles cómo, bueno, o sea, no, es un lugar muy pequeño. El proceso técnico constó de 3 procesos de carácter técnico operativo. Se inició con un reconocimiento superfluo de las colecciones documentales existentes. Posteriormente, se hará una recolección, o bueno, se hizo una recolección y clasificación de los mismos, para finalizar con hicimos un nuevo ordenamiento de los acervos. Cabe destacar que el archivo es un proceso en constante crecimiento, ya que nunca se deja de recibir documentación. Además, de igual manera, continúan las innovaciones en la metodología archivística. Estos fueron mis objetivos a corto plazo, los voy a decir a continuación. Identificar la forma de organización y la manera en la cual se agruparán los fondos documentales. Cambiar la posición del mobiliario y limpiar exhaustivamente el espacio. Ordenar cajas y libros en espacios asignados. ¿Por qué? Porque tenemos libros. Por ejemplo, me dio la tarea de encontrar un libro que perteneció a don Felipe Torres Hurtado, que fue vicario de la iglesia de Tijuana en los años 30, finales de los 20. Encontré una biblioteca que es del siglo XVIII, libros de 1700. O sea, que estaban expuestos en un lugar donde el polvo se acumuló, donde ya nada más los tocaba uno y pues se deshacía la hoja. O sea, un material muy rico que estaba a la intemperie, que no tenía un cuidado necesario. Entonces, eso los asignamos en un espacio especial donde esperemos, como dije anteriormente, en un futuro mostrarlos al público, o sea, porque son materiales muy interesantes. También, como otro objetivo, es realizar una página web de Facebook, Twitter o Instagram para ir mostrando cómo se va dando el proceso de reconstrucción e innovación del espacio, además de que la población o los grupos de académicos se den por enterados de las actividades y la manera de realizar consulta del material documental. La creación de un logo y de un reconocimiento oficial ante autoridades eclesiásticas y municipales también. Emitir un reglamento sobre el uso, ese ya está. Establecer vínculos con diversas organizaciones civiles, públicas, enfocadas en la difusión cultural. Un vínculo con otras instituciones como el Archivo Histórico de Tijuana, el Archivo Histórico de Playas de Rosarito, la UABC, en este caso el Instituto de Investigaciones Históricas, el Colegio de la Frontera Norte, el Ayuntamiento de Tijuana, la Sociedad de Historia de Tijuana y la University of California y también la Universidad de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos de la University, en este caso de la ciudad de San Diego, tenemos, yo le calculo como unos 40 libros de bautismos de la ciudad de San Diego. No sé por qué llegarían a Tijuana, pero son libros que pues se puede hacer hasta un estudio demográfico. O sea, da para muchas cosas y puede dar para un intercambio académico. Hay muchas personas que hasta la fecha buscan a personas y pueden estar ahí, para armar árboles genealógicos, no sé, da para mucho esos libros de sacramentos.
porque son desde bautizo hasta casamientos. Realizar una convocatoria para liberar el servicio social a estudiantes de la licenciatura en Historia o Archivología, Archivonomía, a partir de los 70% de créditos cursados. De estos objetivos solamente hemos cumplido 2, que son los primeros: cambiar de posición del mobiliario, ordenar cajas e identificación de las formas, de la forma de organización. Aún nos falta mucho, estamos en un proceso de organización, que ahorita con lo de la pandemia pues se vino un poquito abajo, porque pues como saben, por condiciones sanitarias, es como que si no tenemos un espacio ordenado, un espacio, podríamos decir que con una infraestructura adecuada, pues no podemos acceder muchas personas a él, porque pues eso es una situación de higiene, ¿no? Estos objetivos que dije son a corto plazo. Tengo unos objetivos a largo plazo, pues que ya son un poco más, podríamos decir, pues más adelantados a muchos años, yo creo, o a meses, que es posicionar el Archivo Histórico Diocesano de Tijuana como un mecanismo profesional que apoye en la búsqueda de referencias y documentación relativa a la historia de la Iglesia de Tijuana y civil. Que el archivo es un espacio de intercambio de ideas y sugerencias entre diversas instancias antes mencionadas. Presentar un avance gradual en los distintos encuentros de archivos eclesiásticos. Como bien dije anteriormente, la Conferencia del Episcopado Mexicano es la que rige los archivos a nivel nacional en diócesis y arquidiócesis. En este caso, cada año tenemos un encuentro de archivos eclesiásticos donde todos los archivos de las diócesis del país damos un informe de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos estado llevando a cabo dentro de nuestros archivos. En este caso, honestamente, iniciamos en pañales. Vamos, yo creo, seguimos igual realmente. O sea, faltan muchas cosas que realizar, que pues igual como ustedes comentan, ¿no? Que tenemos muy poco personal no se puede. No podemos acomodar tampoco porque tenemos un espacio reducido, aún no nos asignan un espacio nuevo. O sea, tenemos muchas limitantes que poco a poco, esperemos con el tiempo, se puedan ir pues realizando estas limitantes. Me interesa también mucho digitalizar los documentos. En este caso tenemos un catálogo que realicé, que es de documentos antiguos. Tenemos aproximadamente, yo le calculo como unos 10,000 folios, desde finales del siglo XIX hasta 1920, yo creo, que están sin catalogar. O sea, podemos encontrar cosas impresionantes dentro de este pequeño fondo, que aún falta por expurgar, que aún falta por revisar, que aún falta por inventariar. O sea, es una documentación riquísima. ¿Por qué? Porque habla sobre la revolución que también llegó a Tijuana, como todos saben. Fue un proceso que el cual la iglesia también fue un factor de cambio, la iglesia católica. Como bien puse en la ilustración que puse en la diapositiva, la duración aproximada de esta podríamos decir, avance de investigación para ordenar el archivo fue de 45 días. Los materiales que requerimos pues están en la descripción, ¿no? Cajas de archivos de cartón, porque las cajas ya estaban pues ya inservibles, las que estaban. Cajas de cartón también para archivo muerto o histórico. En este caso nos referimos pues a todo el archivo que podríamos decir que pues sí que pertenece a instancias burocráticas de la iglesia. Los folders, papel adhesivo, lápices, plumones, o sea, lo básico de papelería. La fase operativa, lo ideal era esto, ¿no? Que en recolección y clasificación del material, 3 días, la clasificación y el ordenamiento, 15 días, el acomodo de fondos documentales, 3 días. O sea, es algo, una utopía. Estos tiempos son una utopía. Sabemos que yo creo tan solo en recolección y clasificación de material, yo solo, y no avancé mucho, fueron como 3 meses. O sea, es mucho, ¿no? Trabajando una jornada de 9 a 2 de la tarde. Vamos a lo interesante, bueno, lo más interesante dentro de la ponencia. Tenemos que los fondos documentales, ¿qué fondos documentales tenemos? Como bien dije, tenemos un fondo A, que yo le puse así, que en materia archivística me comentan que no es válido, pero pues ya posteriormente me comentan que bueno, yo lo acomodé, como soy historiador, hice el acomodo como historiador, no como archivólogo, pues como archivólogo, o archivonomía.
tenemos que hice un apartado especial para el Vicariato Apostólico de la California Interior. Desde mi punto de vista, es un periodo muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos el caso que durante este periodo, como bien dije anterior, se seculariza esta parte de la península de Baja California. Es cuando vienen pues ya autoridades eclesiásticas a impartir sacramentos, se institucionaliza un poco la iglesia en la península, aunque en esta época aún es una época en la cual tenía muy poca población la península. Se concentra más en San Diego, en San Francisco, Los Ángeles, que son ciudades más, en ese momento más grandes. ¿Por qué? Por la fiebre del oro que en ese momento iniciaba, entonces hace que Tijuana también se crea, se creara y haya una población más grande, que creo que en ese momento había como 200 personas aproximadamente. Posteriormente, en el Vicariato Apostólico de Tijuana, ya cuando, como bien dijimos, llega don Alfredo Galindo, pues en este momento tenemos cuando ya la iglesia de Tijuana empieza a organizarse como institución con una identidad propia en Tijuana. Y hay una población, podríamos decir en este caso, originaria de aquí de Tijuana, una población un poco más homogénea, con una identidad ya muy sesgada, ya muy marcada. Ya había un proceso de identidad en este momento. Tenemos que documentos, en este caso, son cartas que, por ejemplo, dentro del vicariato, bueno, a lo que vamos es, por ejemplo, yo vi una carta que le envía a don Alfredo Galindo al presidente Manuel Ávila Camacho, donde le pide recursos para crear iglesias, y sí se la manda, o sea, a pesar de que era un presidente militar, dicen que era muy católico, Manuel Ávila Camacho, y le envía dinero para crear algunas capillas, iglesias, y apoyar a la gente más necesitada. Ya cuando se hace el arzobispado, el obispado, en el 63, pues ya tendemos a organizar los documentos de esta manera, ¿no? Acción Católica, ¿qué es la Acción Católica? Una organización nacional. Una organización nacional donde hay un evento pastoral, adoración nocturna, acciones religiosas y laicas. ¿A qué nos referimos con las acciones religiosas y laicas? Son documentos emitidos hacia la iglesia, no sé, por ONGs, por alguna sociedad civil, por asociaciones religiosas también, grupos caritativos y demás. Beatificaciones, bienhechores y donaciones, que es uno de los archivos más grandes, bueno, un corpus muy grande, porque como sabemos en Tijuana, yo que he visto el proceso en casi toda la República, un proceso religioso, creo que en Tijuana hay mucha gente que apoya y que hay mucho bienhechor. O sea, ¿a qué me refiero? Hay mucha gente con caridad, hay mucha caridad en Tijuana. Yo creo que es de los estados donde, o de los municipios, de las ciudades, donde hay más caridad. O sea, ¿por qué? Porque como sabemos todos, ¿no? La situación geopolítica, geosocial, o sea, influye mucho. Circulares, colegios, ¿a qué nos referimos? Escuelas o noviciados, conventos, en este caso aquí también tenemos en Tijuana, yo creo la ciudad con más órdenes religiosas en todo el país también, en este caso. La correspondencia, que es muy importante, donde conocemos aspectos personales de los obispos. ¿A qué nos referimos? Porque pues describe, no sé, al amigo, a la amiga, al funcionario, al inferior, al superior, al Vaticano, o sea, conocemos ahí desde ese momento hasta para hacer una historia de la, como lo dice la historiografía francesa, ¿no? Historia de la vida privada, ¿no? Que todo lo conocemos aquí en México como del lado del morbo, del chisme, estos libros como de Francisco Martín Moreno, o sea, no de ese tipo de historia, una historia maniquea, una historia superflua, sino como decía la historiografía francesa, que es una historia sin prejuicios, una historia que no es magister vitae, o sea, una historia bien hecha de acuerdo a testimonios, o sea, muy enriquecedora. En cultura y educación también cómo influye la Iglesia Católica dentro de la organización política de la ciudad de Tijuana en este caso, y posiblemente economía, que pues
yo creo que este acervo sería abierto con algún permiso especial, ¿no? Porque tenemos cosas muy personales, muy administrativas que pues no se prestan como para divulgación general, ¿no? O sea, no, hay muchas personas que no investigan por aportar algo a la historia o por aportar, sino por el simple morbo de afectar a alguien, ¿no? En este caso tenemos bienes de propiedad, o sea, en este caso las notas o escrituras, desamortizaciones, compraventa, donaciones, inventarios, estadísticas, notas bancarias, de consumo, de obras, permisos de obras, testamentos y presupuestos. En este caso, en este fondo, la arquidiócesis se reserva el derecho pues, de mostrar la información, en este caso si ellos ven que no comprometen ningún tipo de... ¿Por qué digo esto? O sea, no es porque pues, ocultemos secretos, ¿no? Sino que simplemente con la nueva ley de archivos, como usted sabe, o como casi la gran mayoría de saben, es muy importante a personas que aún siguen vivas. ¿Por qué? Porque estas personas siguen vivas y se presta para una investigación de estas de alarma o amarillista, pues la iglesia puede verse en un problema legal. ¿Por qué? Porque son personas que aún viven y se afecta su moralidad. En este caso, pues pueden demandar o pueden denunciar por mostrar datos personales, ¿no? Esa transparencia que le llaman. De hecho, deben de pasar cierto tiempo para mostrar algún documento de una persona viva, en este caso. En el gobierno civil nos referimos a, como ustedes saben, la mayoría de los sacerdotes, bueno, todos los sacerdotes, bien dicho, dependen y tienen un permiso de gobernación para libre culto. Tenemos todos los documentos donde toman posesión los padres de iglesia. Entonces, el proceso es un poco complicado que a lo mejor no lo vemos como religiosos o los religiosos no lo ven, las personas no lo ven, que es un proceso en el cual un padre llega a la iglesia, se tiene que informar previamente a gobernación que él va a llegar a esta iglesia y gobernación debe dar el visto bueno. Al fin y al cabo, el que da la última palabra es gobernación. Posteriormente ya el padre firma y también debe de estar registrado ante gobernación, ante la autoridad de culto. O sea que sí es un proceso un poco muy burocrático, pero que lo tenemos el registro, o sea, nada se va de las manos. Del gobierno estatal a qué nos referimos, pues si va a haber, no sé, un ejemplo, el día, no sé, un jubileo en el toreo de Tijuana, pues se va a ocupar algún tipo de organización, en este caso, en algún tipo de organización de policía, o el tránsito, o cualquier cosa, al gobierno estatal. Entonces también se emiten de parte del obispo, hay muchos documentos donde se le pide permiso, se le pide el apoyo logístico para eventos al municipio o al gobierno estatal. A eso nos referimos con documentos de esta índole. Invitaciones, no sé, alguna cena, felicitaciones de algunos obispos de otras entidades, también tenemos aquí, licencias, liturgias, la migración, que eso yo, desde mi punto de vista, la arquidiócesis de Tijuana es una de las más importantes del país. O sea, ¿por qué nos referimos a esto? Porque como ustedes saben, la gente de Tijuana, cuando se van a casar en Estados Unidos, ¿qué les piden? Un documento que acredite que por la Iglesia Católica no están casados, si se van a casar en el rito católico. ¿Qué hacen? Pues tienen que mandar el escrito a Tijuana y Tijuana les expide un documento. O sea, la Iglesia de Tijuana, aparte de impartir sacramentos, también ofrece muchos servicios burocráticos, muchos servicios que, que son complementarios al del Estado mexicano. O sea, es una diócesis que sirve de enlace a otras diócesis. Por ejemplo, si un señor de Michoacán va a vivir a Estados Unidos, pero para sacar su visa tiene que tener, no sé, la fe de bautizo de sus papás, demostrar que es ciudadano mexicano, pues ellos mandan la petición a la diócesis de Tijuana y Tijuana se comunica con las otras diócesis para que ver si la persona está ahí, al Señor se le entrega su fe de bautizo de sus padres, y ya con eso es una fe fehaciente de que él es ciudadano mexicano, a pesar de que no tenga papeles de sus papás. O sea, la diócesis de Tijuana juega un papel importante dentro de la organización legal del país, en este caso del norte, la gente que va a migrar o la gente que bien vive en el otro lado, busca regresar y se apoya en la diócesis
para conseguir documentos. O sea, a eso nos referimos, trámites migratorios. También en este caso, en migración, entran pues archivos de religiosos que vienen del extranjero, que la misma diócesis de Tijuana le tiene que organizar sus papeles, le tiene que esté todo en regla para que su estancia en el país sea legal. Misas, misiones, que en este caso, ya en este momento, pues ya es muy difícil. No nos referimos a las misiones que hacen los jóvenes en pastoral, sino a misiones, o sea, a frailes que vayan a predicar o que vayan a evangelizar. Los nombramientos que, como bien dije anteriormente, juegan un papel importante dentro de la iglesia, que todo tiene nota hacia gobernación en los nombramientos. De igual manera, las ordenaciones y ministerios, parroquias, capillas, pastoral, recortes de periódicos. Encontramos periódicos infinidades, desde el Observatorio Romano hasta Semanario Z, ¿no? O sea, que esto lo encontramos en archivos de sacerdotes. Hay sacerdotes, bien lo quiero decir, hay sacerdotes que eligen dejar sus pertenencias documentales al archivo, que son muy pocos, o sea, son muy pocos. La gran mayoría pues se la queda a su familia o las personas allegadas a ellos. Hay muy pocos casos que yo contaría como 3 personas que dieron sus documentos archivísticos al archivo, pero son muy, muy pocos, ¿no? Entonces, entre ellos encontramos recortes de periódicos, recortes de notas, o sea, que lo vemos como una pequeña cosa, pero pues son históricamente muy ricos, ¿no? Retiros espirituales, sacerdotes y diáconos, estos registros que tenemos sobre sacerdotes, la Santa Sede, el Seminario Diocesano, que igual es se creó en el 73, el Seminario de Tijuana, la sociedad civil, que también es un fondo gigantesco, o sea, hay yo contaría cientos de organizaciones civiles que, que si bien no se rigen bajo la Iglesia Católica de Tijuana, tienen un vínculo muy íntimo, ¿no? O sea, a esto me refiero. El vicario general, pues documentos del vicario, recordemos que tenemos la cabeza, que es el señor arzobispo, y sus 2 subalternos, que es el señor vicario general y el secretario canciller. Las visitas pastorales también forman parte dentro del corpus documental. En este caso, a lo que nos referimos, en este apartado, que bueno, yo organizé de una manera un poco provisional, a ojo de buen cubero lo que vi, aún nos falta un trabajo arduo, aún nos falta un proceso de profesionalización, de organización, de un archivo que, o sea, es muy rico. Les apuesto que el 90% de las personas que viven en Tijuana tienen algún tipo de relación o aparece su nombre en el archivo. ¿Por qué? Porque es una sociedad que se rige bajo muchas costumbres locales. A esto nos referimos, ¿no? Que es un lugar de interés para todos los mexicanos o extranjeros en Tijuana. Que si bien algunas personas consideran que esta relación iglesia-estado-sociedad pues está un poco deteriorada, pues aquí nos damos cuenta que forman parte de la vida cotidiana. Estos archivos forman parte de la vida cotidiana y algún día yo espero que tengamos el personal adecuado. Yo no soy archivista, no tengo conocimientos pues sí, de reestructuración de este archivo, pero si bien sí me gustaría, tengo ese sueño, ¿no? Que el archivo de Tijuana forme parte de la conciencia histórica de Tijuana, que también conforme este tipo de tridente con el archivo histórico de Tijuana y con el Instituto de Investigaciones Históricas. Ese tridente, ¿a qué me refiero? De que hay una documentación muy rica que no se ha visto, que no... Ya han realizado tesis 3 personas me parece, de maestría, y una de doctorado, pero como no hay, o sea, ellos llegan y empiezan a buscar de nuevo, tienen que volver ¿por qué? Porque no había un control, no había tampoco una organización, o sea, ellos llegaban y buscaban, y obvio, encontraban lo superfluo. Hay muchas cosas que aún están sin explorar, que yo les hago una invitación, ya pasando este proceso pues sí, sanitario, les hago esta invitación
ustedes como organización dentro del Archivo Histórico de Tijuana nos apoyen. Nosotros desde la arquidiócesis estamos en la mejor disposición de recibir este apoyo. ¿A qué nos referimos con apoyo? Nos referimos a personas capacitadas para podernos ayudar a realizar este fondo documental. A largo plazo, como bien decían mis objetivos, yo tengo como planificación el siguiente año iniciar el cambio de lugar del archivo. O sea, está en este lugar que le digo, yo creo que usted hasta lo conoce, ¿no? Este lugar que es de 3x6 a un lugar más adecuado, con iluminación natural, con, con la ventilación necesaria también, para que haya una concordancia entre el espacio y el objeto, esta relación simbiótica, ¿no? A eso nos referimos. Tenemos ya, o sea, tenemos ya el espacio, ya teniendo el espacio podemos ya acondicionar y acomodar el mobiliario según las necesidades. Es por eso que la iglesia está un poco, bueno, yo desde mi punto de vista, yo no soy religioso, está un poco recia a que las personas entren en el archivo. ¿Por qué? Porque como no saben qué es lo que tienen, pues no pueden a lo mejor tener algún tipo de facilidad para ingresar, ¿no? Es un poquito muy difícil si no, si entrar. Quiero reconocer la labor del padre Joy porque, o sea, es una persona que empíricamente lleva muchos años organizando el archivo. Es muy estudioso de los documentos, o sea, saben, ya hizo un libro sobre historia de Tijuana, sobre la historia de la religión en Tijuana. Entonces, una persona que mmm, también me gustaría incorporarla a estos círculos de estudio posteriormente, que creo que ya dio por ahí una conferencia en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, pero es una persona que es muy importante en el desarrollo del archivo. Sin un tipo de conocimiento en la archivística, pues sería otra tarea de custodiarlo, ¿sí? Entonces, pues sí, la tarea sigue. Es un proyecto como el Archivo Municipal de Tijuana, Archivo Histórico Municipal de Tijuana, nunca deja de crecer. Tampoco el Archivo Histórico de Tijuana nunca deja de crecer. Y tenemos esta expectativa de que no deje de crecer y que posteriormente podamos hacer un pequeño museo y que los chicos de escuelas, secundarias, preparatorias lo visiten. ¿Por qué? Porque se van a llevar muchas sorpresas con documentos que hay, con objetos que tenemos. O sea, tenemos unas grandes expectativas. Y de igual manera nos gustaría invitarlos a los que nos están viendo en este momento, a académicos, a profesores, a otras instituciones de Tijuana, que si pueden establecer un vínculo o quieren establecer un vínculo, estamos en la mejor disposición. En este caso, pues con las manos abiertas les decimos que pues los esperamos el día que ustedes gusten, nos avisan con tiempo. Obvio, ahorita está en un proceso de sanitización y todo este rollo del COVID, pero posteriormente, cuando el semáforo lo permita, el semáforo epidemiológico, pues iniciaremos con los proyectos que se tienen en cuenta y también, pues, ¿por qué no? Con algún apoyo. Obtuve el apoyo recientemente de ADAVI, de la Asociación de Archivos y Bibliotecas de México. Entonces, ellos me comentan que envían a los responsables, a personas que capacitan al personal. O sea, lo que nos falta es gente, voluntarios. Pero se van a llevar una gran sorpresa porque los va a capacitar a Gaby. O sea, van a tener certificación de archivística y aparte van a organizar el archivo. Si son de Tijuana, pues el de su origen, ¿no? Entonces los invitamos, posteriormente mi correo electrónico se los hago saber, ya ustedes como institución a las personas que les pregunten. Y una vez más, les reitero el agradecimiento a invitarme. O sea, yo ahorita a lo mejor fue algo improvisado, no, bueno, no fue improvisado, fue el proyecto que he estado realizando, pero si bien no está bien desarrollado, aún nos falta mucho, estamos gateando, no podemos caminar sin primero empezar a aprender a gatear bien. Entonces, como organización estamos dispuestos al apoyo y les agradezco infinitamente a Tijuana, que para mí es una tierra muy hospitalaria, me ha tratado de lo mejor, no tengo ninguna queja con Tijuana, es una ciudad que quiero mucho, personas muy cálidas, pues sí, muy buenas personas, todos.
Les agradezco al Instituto Municipal de Horticultura, les agradezco a los organizadores del evento, a las instituciones que también están vinculadas y a los compañeros ponentes también por su disponibilidad y a ustedes también por invitarnos y por tener un poco de conciencia hacia la historia de la localidad, que hace falta mucho por reconstruir, pero tenemos las herramientas necesarias para empezar a hacer este resurgimiento histórico de la ciudad. Les agradezco y muchísimas gracias. No, al contrario, Israel, muchas gracias a ti por presentarnos esta ponencia, donde vaya, sin lugar a dudas, nos muestra mucho del potencial que tiene el archivo de la arquidiócesis de nuestra ciudad. Como bien comentabas hace rato, se trata de que conozcamos desde otra perspectiva y de mejor manera fuentes para poder hablar, por ejemplo, de la historia de la vida privada, de la historia de la vida cotidiana, que son tópicos muy necesarios para poder seguir comprendiendo de manera integral a nuestra ciudad. Y vaya, es el motivo de este simposio de Tijuanidades y nuevas perspectivas para conocer Tijuana. Y sin lugar a dudas, pues este archivo, que si bien lo dijiste, ha sido explorado, pero no lo suficiente y todavía no lo conocemos como deberíamos de conocerlo, pues para poder comprender otros aspectos de la vida de Tijuana y no únicamente lo que hasta hoy hemos abordado, que sin duda nos falta mucho, pero vaya, entre mejores perspectivas, entre mejores fuentes, entre más fuentes tengamos, pues podemos seguir conociendo y entendiendo, comprendiendo más el devenir histórico de Tijuana y también de nuestra región, por supuesto. Así es que al contrario, muchas gracias a ti de nuevo por atender la convocatoria, por aceptar la invitación formal una vez aceptada tu ponencia. Y bueno, pues simplemente gracias por haber formado parte de los trabajos del 13º Simposio de Historia de Tijuana. Y por supuesto, de nueva cuenta, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Horticultura y por supuesto del Archivo Histórico de Tijuana, gracias a ti, pero también a todos los que siguieron este estreno a través de nuestras redes sociales. Y no queda más que seguirlos invitando a que sigan las redes del Archivo Histórico, del IMAC, del Ayuntamiento y por supuesto la difusión de este simposio de historia de Tijuana. Muchísimas gracias, Israel, por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.